Bienvenidos a una nueva clase de sociología. Continuando con el tema que veníamos viendo sobre el origen de la sociología, ahora vamos a comenzar a centrarnos sobre todo en los padres fundadores de esta disciplina. Van a ser dos, Saint-Simon y Comte. Pero para ello debemos retomar y entender el proceso en el cual estos padres fundadores van a dar origen a esta disciplina y qué es lo que en definitiva buscan comprender. Para ello debemos tener en claro que la sociología clásica sigue los lineamientos del positivismo. Las ideas del positivismo en torno a qué van a girar, a que van a utilizar el método científico, y el objetivo último de ese positivismo es construir un conocimiento que va a ser objetivo de una realidad. Es decir, lo que busca es que el sociólogo se abstraiga de esa sociedad, de su realidad, de su contexto, y trate de analizar la misma desde fuera y choca lo objetivo con lo subjetivo, ¿sí? Porque no todos, mejor dicho, las personas no podemos no dejar de lado nuestras concepciones, visiones y valores al momento de plantear un análisis de una realidad determinada. Ahora bien, nosotros veníamos hablando de todo lo que hace en sí mismo al proceso de la construcción de esta disciplina que surge a través de estas dos revoluciones, la revolución industrial y la revolución francesa, que van a dar origen a la modernidad y a las sociedades modernas propiamente dichas. Ahora, el paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna es lo que nosotros conocemos como proceso de modernización. La característica principal de esta sociedad tradicional es que es estática. Por eso es que hablamos de estática y en la moderna hablamos de dinámica. ¿Sí? De dinámica y de estática social. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en la sociedad tradicional son sociedades estáticas que no cambian, se mantienen inmutables a través del tiempo. Por lo tanto, su sustento va a estar dado en la tradición. Mientras que en las sociedades modernas justamente se caracterizan por ese movimiento constante. Ahora, para poder explicar a esas sociedades modernas y el paso de esta sociedad tradicional a esta sociedad moderna es lo que nosotros llamamos proceso de modernización. Un proceso que parte de cambios económicos a través del desarrollo de mercados, del avance de las nuevas tecnologías, tal cual como vimos con la revolución industrial, que llevan a cambios sociodemográficos. Por ejemplo, aparece la urbanización y la movilidad social, y acá tenemos otra característica. Mientras que en la sociedad tradicional tenemos una sociedad estamental, es decir, estática. Por ejemplo, pensemos en una sociedad prehispánica, o mejor dicho, un ejemplo más cercano si se quiere, la sociedad colonial. Vamos a ver que, por ejemplo, América estaba dividida entre blancos, indios y negros, y cada uno con ciertas características dentro de esta sociedad, acá en este territorio. Sin embargo, en la sociedad moderna, como es dinámica, ya empezamos a hablar de clases sociales. Y esas clases sociales tienen características. Por ello es que nosotros podemos hablar de una clase alta, una clase media y una clase baja. Y si hablamos de movilidad es porque en estas pueden ascender o descender según las circunstancias y el proceso económico del momento, etcétera, etcétera, etcétera. Otra característica de ese proceso de modernización son los cambios culturales. Porque si acá es lo estático, es decir, lo que no cambia, en este comienza a cambiar y a ver el mundo hasta incluso de una forma diferente. Y por último, los cambios políticos, porque aparece la democratización, la consolidación del Estado-Nación y por último, la conciencia política. Estas características nos van a llevar a entender qué es lo que plantean tanto Saint-Simon como Comte, que ambos van a hablar de tres momentos o tres estadios. Saint-Simon le va a llamar etapa teológico-feudal a la primera, mientras que Comte le va a llamar estado teológico. En ambos casos, esos tres estadios, ¿sí?, tanto para Saint-Simon como para Comte, corresponden a tres etapas o tres momentos similares a los de la vida de una persona. Por ejemplo, vamos a tomar la definición de Comte, la primera etapa que es la teológica. Entonces, para Comte, el estado teológico es similar a la infancia
o a la niñez de la persona. ¿Por qué? Vamos a tomar el elemento de la psicología para explicarlo. Cuando somos niños, todos, vemos a nuestros padres, a la persona, a la autoridad, al mayor con el cual convivimos o con el cual crecemos, lo vemos casi como un superhéroe, un ser incuestionable. Pero sin embargo, todo aquello que en la infancia valoramos y lo tomamos de esa forma, en la etapa de la adolescencia comienza a ser cuestionado. Ese cuestionamiento, ¿cómo se va a dar? A través de, volvemos a esto, ¿sí? Limitar o jugar con el límite, mejor dicho, de la autoridad y buscar transgredir algunas cosas. Entonces, todo lo que antes tomábamos como cierto, ahora no es tan cierto que digamos. Para Comte, le va a llamar la etapa metafísica, mientras que Saint-Simon lo va a llamar una etapa de transición. En ambos coinciden, ¿por qué? Estamos en el paso de una sociedad tradicional a una sociedad positiva, ¿sí? O a un estado positivo de la sociedad, si se quiere, para hablar más propiamente dicho. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en la primera, si nosotros comparamos con la infancia, la etapa teológica, piensen en las sociedades antiguas. Vamos, por ejemplo, a Egipto, Roma, Grecia, ¿sí? Alguna de estas que hayamos estudiado en el secundario. En estas sociedades tradicionales, lo que no se podía explicar, se recurría a la religión, al mito, a la magia para darle una explicación. Por ejemplo, corría viento, un rayo, entonces teníamos dioses del viento, del rayo, dioses del fuego, la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. En la etapa metafísica ya no tenemos tantos dioses, sino que empezamos a ver que hay ciertos fenómenos que son propios de la naturaleza. Por lo tanto, se empieza a romper ello. Y por último, llegamos al estado positivo o estado de adultez de la persona, de adultez o madurez de la persona. ¿Por qué? A partir de acá nosotros ya nos movemos por el conocimiento del método científico y por construir ese conocimiento que va a ser realmente objetivo de una realidad, de una sociedad en su contexto. Ahora, esto es lo que van a empezar a plantear estos padres de la sociología, ¿sí? El trabajo que ustedes van a realizar, van a poder revisar nuevamente esto y poder ver qué es lo que plantea cada uno. Más adelante vamos a seguir con otros pensadores, como van a ser, por ejemplo, Durkheim, ¿sí? Weber y otros, que nos van a empezar a hablar de esas transformaciones que viven las sociedades. Muchas gracias.